Teniendo en cuenta que desde la primavera árabe la importancia de Irán y de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, principalmente Arabia Saudí, Qatar y Emiratos, ha crecido de manera muy considerable, teniendo en cuenta los escenarios de conflicto en los cuales ambos países o grupos de países han estado participando, principalmente el conflicto en Siria, en Egipto y en Libia, que afectan también a la región mediterránea, en donde incluso los intereses de estos países se han visto confrontados, y más precisamente en Siria, donde tanto tomando como grupo el Consejo de Cooperación del Golfo ha tenido una postura muy enfrentada a la que ha tenido Irán, pero que también ha demostrado las diferencias que hay entre los mismos estados del Consejo de Cooperación del Golfo en apoyar a distintos actores en relación a sus propios intereses nacionales y regionales. Lo que yo sostengo es que no se puede analizar al Consejo de Cooperación del Golfo como un actor uniforme, sino que cada uno sigue su propia agenda, que cada uno tiene sus propios intereses, que se han también marcado los límites, las limitaciones que tienen los procesos de integración, sobre todo en el Consejo de Cooperación del Golfo, que han demostrado ser únicamente llevados adelante en función de los intereses de seguridad que tienen cada uno de estos países, no intereses económicos, ni ningún tipo de intereses relacionados con principios tendientes a profundizar la democracia o el respeto por los derechos humanos en otros países, y que una cosa tiene que ver con lo que es exportación de determinados principios o ideas a otros países y otra muy distinta implementarlos en sus propios países. Y esto es una crítica que se ha sentido mucho o se sigue sintiendo mucho en las sociedades del Golfo. Lo que se ve es que como resultado de la primavera árabe, en los países del Golfo principalmente, pero en general si tenemos en cuenta todo el mundo árabe, el estado de la democracia no ha mejorado en absoluto, y sobre todo en los 6 países del GCC se han incrementado las medidas represivas tendientes a evitar cualquier tipo de crecimiento de la oposición que pudieran poner en peligro estos gobiernos de estas 6 monarquías. En el caso opuesto, Irán, si bien ha pasado por una primavera anteriormente, antes que los países del Golfo, en el 2009, con lo que fue la reelección de Ahmadinejad, tenemos quizá un resultado un poquito diferente y un poquito más alentador en cuanto a que las elecciones del 2013 trajeron un resultado bastante más positivo, con un cambio interno, si bien no muy sustancial, de orientación ideológica del presidente, que ha traído como consecuencia una distensión entre Estados Unidos e Irán, que siempre ha sido considerado como el obstáculo del mejoramiento de relaciones entre el Consejo de Cooperación del Golfo e Irán, y que contradictoriamente ha generado una peor situación, un afianzamiento de la diferencia entre diferentes sectas dentro del Islam, y que en definitiva trae como consecuencia una profundización de la confrontación geoestratégica entre Irán y principalmente Arabia Saudí en los distintos escenarios regionales. Bueno, las dos variables económica y política han demostrado ser muy inestables, o sea, a pesar de que todo el mundo preveía que el precio del petróleo no iba a bajar de $100, todos los países del Golfo y Irán y los países que disponen de este recurso establecen sus presupuestos en función de un estimado valor del petróleo, que en el caso de Saudí creo que eran $90, y en el caso de iraní entre $90 y $100, con un barril de petróleo a menos de 50, evidentemente cualquier estimación de presupuesto posible o cualquier política basada en la distribución de esos ingresos entre la población, entre las industrias, etcétera, se cae. Arabia Saudí quizás es el que en mejor situación esté, porque los fondos soberanos saudíes son los más grandes del mundo, por lo tanto tienen una capacidad de resistencia mayor, y eso ha llevado a pensar que es Arabia Saudí el que ha tratado de usar esa política, o sea, de usar el petróleo políticamente para tratar de perjudicar tanto a enemigos regionales como Irán, como también enemigos estratégicos desde el punto de vista de lo que es la producción de petróleo o de energías alternativas con un petróleo muy caro, como podría ser incluso de Estados Unidos. Yo dudo mucho de que Arabia Saudí tenga esa capacidad unilateral de afectar el precio del petróleo como lo tenía hace 30 años atrás. Pero en todo caso es una tesis que mucha gente sigue utilizando. Ahora,
Nadie esperaba esto hace 2 o 3 meses atrás, por lo tanto todo el mundo pensaba que esta situación iba a permitir a los estados productores de petróleo seguir teniendo recursos para mantenerse en el poder utilizando medidas redistributivas, incluso ayudando financieramente a actores externos a los propios estados. En el caso de Siria, en el caso de Egipto, todos los países del Golfo, Irán, han ido enviando estatalmente o individualmente fondos a ayudar a distintos grupos que participan en las contiendas. Esto también se va a ver afectado. O sea, hay muchísimos elementos que dependen de la reducción de recursos que provienen del petróleo. ¿Cómo va a afectar esto en la evolución de la situación siria? Es también algo que se está discutiendo aquí en el seminario del Yemen. Pero digo, esto son cambios que se están produciendo semanalmente que lo vamos a ver con el curso del tiempo. Pero evidentemente va a tener una influencia muy notable, sobre todo también teniendo en cuenta a Irán. El acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos también depende de la liberación de ciertos fondos que están congelados en la Unión Europea y en Estados Unidos. Todo esto se pensaba mientras el petróleo estaba alto. Ahora con el petróleo bajo también Irán se siente muy obligado a finalizar lo antes posible este acuerdo nuclear para tratar de liberar esos fondos. Esto evidentemente también afecta a las relaciones o la manera en que el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán es percibido por los otros estados del Golfo, que lo ven con muy malos ojos. Ante todo esto se produce esa sucesión en Arabia Saudí, contrariamente a lo que todo el mundo esperaba, que fuera una sucesión mucho más conflictiva y que hubiera una disputa entre los distintos candidatos al trono. Por ahora ha quedado muy claro que nadie ha puesto en duda al nuevo rey Salman y a la línea sucesoria que ha establecido con su Crown Prince y con el segundo Crown Prince, que es por primera vez alguien que es nieto del fundador del Estado saudí, lo que empezaría a pasar el relevo a la segunda generación de fundadores de la familia real. Lo cual también estaría marcando que ese temor que había a que la estabilidad de la familia Saud en el poder en Arabia no estuviera tan consolidada como se pensaba, bueno, ha quedado por ahora diluida. Lo primero que ha dicho Salman al llegar al poder es que va a continuar con su política exterior, que no va a haber cambios, por lo tanto la política hacia Siria se va a mantener más o menos igual, la política hacia Irán también se va a mantener igual, y que no va a cambiar la política relacionada a la producción petrolífera, lo cual también afecta a los precios del petróleo. Por lo tanto, esos 3 puntos principales que ha marcado Salman marcan un poco la agenda a corto plazo. Si bien a mediano o largo plazo esto puede cambiar, pero sí a corto plazo se mantiene igual. Otro dato interesante es que su ministro de Defensa es el más joven que ha habido, o es el más joven actualmente en la historia del mundo de ministros de defensa, tiene 34 años y también viene de un perfil bastante conservador, lo cual tampoco se prevén cambios internamente. El ministro de Defensa y el ministro del Interior también creo que es similar, que no se prevén cambios internamente en Arabia Saudí, teniendo en cuenta que se ha profundizado la represión y la nueva Cybercrime Law y la ley antiterrorista tendiente a reprimir mucho más la oposición. Son tendencias que al interior de Arabia Saudí también se van a mantener, por lo menos a corto y mediano plazo. Por lo tanto, no hay, la palabra que definiría la transición es continuidad. No habría cambios esperados a largo plazo, o por lo menos a corto y mediano plazo. Acaba de renunciar el presidente, que no ha podido soportar esta presión, y aparentemente ha habido una cierta aceptación por parte de Arabia Saudí de que los hutis pudieran participar de alguna manera en el gobierno y que esto no afectaría en definitiva lo que es la supremacía saudí o sobre los designios yemeníes. Evidentemente esto es percibido en muchos sectores como un triunfo iraní en la región, y de hecho hay una percepción saudí de que Irán está rodeando Arabia Saudí, que esto es muy peligroso y donde se ve realmente quién es considerado como la amenaza en la actual situación del Golfo Pérsico. Pero qué puede llegar a pasar en Yemen, la verdad es yo no me arriesgaría a decir que la situación se va a tranquilizar o a calmar, porque evidentemente cada vez hay más elementos vinculados a Al-Qaeda, vinculados a los hutis, vinculados a los distintos estados que forman parte de la península arábica, que no pueden evitar intervenir en los asuntos yemeníes porque consideran incluso que Yemen es una
cuestión interna y que ven la intromisión iraní como algo totalmente externo, innecesario y algo que hay que evitar. Pero evidentemente no pueden evitar lo que ya existe, que es una utilización por parte de Irán de un elemento de influencia que afecta o debilita a un adversario regional como es Arabia Saudí, y esto es prácticamente entendido y aceptado, así como Irán convenció a Arabia Saudí de que era necesario aceptar la renuncia al Maliki, pero manteniendo un miembro de su propio partido en el gobierno. También es un hecho que Arabia Saudí ha aceptado que Irán tenga cierta influencia en la comunidad Houthi en Yemen. Al menos estas son las distintas cosas las distintas versiones que se barajan. Después si todo esto es verdad, si es comprobable, creo que la historia nos dirá con unos años.